Creo que parte de ser artista es aprender a convivir con la frustración, cosa que es algo que yo todavía estoy aprendiendo a hacer, ¿ok? Este es el primer video, ojalá de muchos, donde me siento con ustedes a hablar, a crear o a registrar un poco de lo que es el proceso y el detrás de escenas de ser artista o querer vivir de la música. Vengo a contarles un poco sobre dónde estoy, qué estoy haciendo, etcétera, etcétera. Hace poco tuve una crisis. Básicamente es la idea de que el artista de hoy en día, para poder ser artista independiente, tiene que ser influencer. Yo personalmente no quiero ser influencer, no me interesa, no es algo que sienta que ni puedo ni quiero hacer. Y por bastante tiempo yo pensaba, esto es lo que tengo que hacer. Porque además, cuando tu algoritmo te saca la ficha, te empieza a tirar reels y TikToks que dicen, si querés ser artista independiente, tenés que hacer esto y tenés que hacer 3 TikToks por día, 4 Reels por día, pero lo que importa no es la cantidad, es la calidad. Todos tienen que estar buenos y todos tienen que tener un hook para enganchar a la audiencia. Y yo por un tiempo lo probé, o sea, probé esto de promocionar mis canciones después de frustrarme 1000 veces con la creación de contenido en redes sociales. Llegué a la conclusión de que no es lo mío y tuve una epifanía: a la mierda todo esto. En realidad sí hay parte de la creación de contenido que me encanta. Por ejemplo, lo que es grabar un video musical y planificar videos musicales es algo que disfruto mucho. Y eso es creación de contenido, eso es crear contenido. Simplemente a mí lo que me gusta es crear contenido con contenido. Que no sea solo promocionar por promocionar. Como que prefiero mucho más mostrar quién soy y lo que hago, y que a quien le gusta se quede y a quien no le gusta se vaya. Yo quiero crear contenido que sea fiel a quien soy yo y que realmente contenga algo que para mí es de valor y que también yo disfrute de crear y que yo disfrute del proceso de todo. Creo que de ahí surgió esta idea de hacer videos en YouTube, que siento que es una plataforma donde se permite mucho más la expresión en un formato de video un poco más largo que TikTok o Instagram. De hecho, yo subí un TikTok hace un tiempo y varios de los comentarios era tipo: pongo por 2 y no acelerás, hablas mucho. Era un video de 5 minutos. A mí me gusta hablar de las cosas que me gustan y eso es lo que vengo a hacer acá. Quiero hacer videos registrando parte de lo que es el proceso de crear música, de escribir una canción, de producir una canción. No todas mis canciones han sido producidas por mí, solo las primeras 3. Hablar de cosas que me interesan, que me gustan y que me parecen relevantes. Principalmente quiero hacer videos hablando de música, tanto mi música como música de otros, pero hay tanto para decir que puede que termine siendo también videos de otras cosas. Y la verdad es que después de esa crisis que les conté, tener esta idea de empezar a crear videos en YouTube me hizo sentirme inspirada por primera vez en mucho tiempo. Y volviendo al principio, volviendo a la frustración, lo que hoy quería traer era un concepto, una frase que a mí me ayudó mucho durante esta búsqueda de qué es lo que quiero hacer como cantante. La frase es: "Music is worth making". La traducción al español sería: vale la pena crear música o vale la pena hacer música, como diciendo que el simple hecho de hacer existir una canción o una melodía o música, en fin, vale la pena. Más allá de los otros propósitos que puede tener crear una canción, como por ejemplo hacer plata o hacer un hit o hacerte viral o lo que sea, que son todos propósitos válidos, como que me gustó el concepto de que ya solo el simple hecho de hacer música por hacer música vale la pena. Y bueno, es una frase que me atravesó y como que me gustó mucho que el motor de crear música sea simplemente el hecho de crear la música y de que exista. Y bueno, de paso le puse ese nombre a este primer capítulo. Y de la mano de este concepto, quería aprovechar el video de hoy para hablar un poco sobre lo que la música significa para mí. Claramente tengo que empezar por decir que la música es lo que más amo en
esta vida. Es lo que más me apasiona. Yo crecí rodeada de mucha música, tanto por mi padre como por mi madre, y también en mi familia en general, como que siempre que hay una reunión familiar, siempre hay una guitarra y siempre hay un momento musical. Principalmente la música con la que yo crecí es en inglés, porque mis dos padres se criaron en otros países. Y bueno, yo empecé a hacer música más o menos a los 14 años, creo. No era muy buena música, no eran muy buenas canciones, pero a los 14 años en el ukelele. Acá está mi amigo ukelele, está muy desafinado. El primer instrumento que aprendí, lo aprendí por mi propia cuenta, que era como el momento del ukelele. Todo el mundo tenía un ukelele y yo me uní. Y bueno, así comenzó todo. Después empecé a tomarme la música como un poco más en serio alrededor de los 16 años. Ahí empecé a escribir más seguido y a intentar mejorar. Mi primera canción la saqué en 2023, cuando tenía 20 años. Se llama Tired. La pueden escuchar en cualquier plataforma. Y en 2025 saqué mi primer álbum llamado People Change People. Para mí, personalmente, componer canciones y hacer música y escribir siempre fue algo como terapéutico, como que más bien surgía desde una necesidad de expresar cosas que pensaba o cosas que sentía de esa forma. Y bueno, hoy en día tengo muchas canciones escritas o compuestas que bueno, ojalá algún día pueda producir y publicar. No puedo terminar este video sin también decir que gran parte del amor que le tengo a la música viene de los artistas y bandas y cantantes que amo. Yo soy una persona que es muy fan de muchas cosas, que sepan desde ya. Por un lado, desde chica lo que más escuchaba era cosas como los Beatles, Michael Jackson, Queen, U2, ABBA, The Police y muchas otras bandas de ese estilo. Y bueno, a medida que fui creciendo, obviamente fui desarrollando mi propio gusto y encontrando cosas nuevas, como por ejemplo BTS, Was, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Imagine Dragons, Fleetwood Mac y muchas cosas que fui como descubriendo por mi cuenta. Creo fielmente que parte de amar la música es como nunca parar de conocer música que todavía no conoces. Artistas viejos, artistas nuevos, artistas desconocidos o artistas súper conocidos. Música que todavía no escuchaste, en fin. Yo además soy una persona que jamás van a escucharme decir que lo viejo era mejor que lo nuevo, o que el pop es inferior a otros géneros musicales, o que necesito entender la letra de una canción para disfrutarla, o el idioma de esa canción para disfrutarla. No. Odio cuando la gente dice cualquiera de esas cosas. Yo siento que cuanta más música conozca, mejor, no importa ninguna de esas cosas, porque realmente considero que cualquier música me puede gustar. Dicho esto, escucho recomendaciones de canciones, de álbums, de bandas, de artistas, de lo que sea. Déjenmelo en los comentarios si piensan que todavía no conozco eso. Denme música nueva para escuchar porque me encanta. Cerrando un poco la idea de este video, nada, quería que me conocieran un poco más a mí, hablar un poco sobre mi amor por la música y mi perspectiva sobre la creación y sobre el consumo de música. Quise mantener este video más o menos corto, así que no desarrollé mucho. Si quieren que desarrolle sobre cualquiera de estas cosas, pónganmelo en los comentarios. Y bueno, espero que este video les haya gustado o les haya resultado interesante. Recuerden, vale la pena hacer música y nos vemos en el próximo video.